Buen día, mi nombre es Víctor Manuel Usma, me encuentro cursando el primer semestre en licenciatura en literatura y lengua castellana. Espero que se encuentren muy bien y es un placer estar compartiendo con ustedes un trabajo que realicé en prácticas 1 contextos de la educación. Bueno, el texto se llama Los vuelos del Pico Fue. Es un texto basado en 2 intervenciones que tuvimos en prácticas como tal, y allí narro reflexiones pues netamente en enfoque pedagógico educativo, y la dividí en 4 partes. Esas 4 etapas se llaman los vuelos, se llaman vuelos, y cada una pues está relacionada entre sí. Bueno, antes de entrar como más en materia, me gustaría ponerlos un poquito en contexto. Pico Fue, ¿qué es eso? Bueno, el Pico Fue es una ave endémica del Valle de Aburrá. Es esta ave, se lo voy a mostrar por acá. Es esta ave. Y esta ave habita desde Estados Unidos hasta Brasil, Latinoamérica, y es una ave adaptada al entorno urbano. Esta ave, el hábitat natural no es en la selva, no es en el bosque como tal, sino en las zonas rurales o urbanas. Siempre están cerca pues, de los humanos como tal. Y también represento mucho a un estudiante con un ave. En ocasiones estamos pues habitando en todo esto de lo social, en el estado, rodeado de miles de cosas, y pues esta ave no es una excepción. Y también en lo maravilloso que es como el canto del ave. Lo relaciono con lo lindo que es como el conocimiento y sobre todo la pedagogía. Y también que saben, podríamos ser nosotros que hemos sido estudiantes o algunos pues, somos estudiantes, que vivimos en esa sociedad y en ocasiones nos sentimos tan enjaulados, tan aislados y a la vez tan cerca de los demás. Bueno, ahí es como la alegoría que les quiero compartir. Bueno, el primer vuelo, para ya entrar como un poquito más en lo que sería en el texto. El primer vuelo habla un poquito de lo que sería el nuevo mundo, que es como la parte, digamos, digital, podría ser, en donde siempre estamos agobiados de información, sumergidos de información hasta el cuello, que en ocasiones no vemos como consumimos información sin necesidad alguna, o tan solo lo hacemos como para perder el tiempo. Perder el tiempo es otra cuestión, pero bueno. Y ahí es donde resalto pues lo que sería como que todo lo hacemos con prisa, sin detalles, sin método, sin rigurosidad. Esa rigurosidad y esa curiosidad, más importante aún, que es necesaria tanto para construcción del conocimiento como para otra cosa. Siempre hay que ser curioso, ¿cierto? Bueno, en este mismo vuelo miro lo que sería la cobertura del poder. Eso es como una cuestión que aún y durante la construcción del texto como tal ha sido una gran incógnita, en que los 2 primeros vuelos son en la intervención en el primer contexto, y allí es donde pues miro como esta cobertura de poder, porque es una zona alejada, es una zona bastante alejada de la zona céntrica como tal de Medellín, y es impresionante todo lo que han hecho. Es hermoso todo lo que han hecho solos, sin esa necesidad del Estado. Sin embargo, pues sin esa necesidad latente. Sin embargo, en los últimos años, pues la intervención del Estado sí ha ayudado pues bastante,
como para la construcción de su centro educativo, como para la restauración de casas, etcétera, el camino, porque siempre es alto, es una zona muy montañosa, pues es alta. Bueno, y ahí hablo con un poquito de eso. En el segundo vuelo hablo de lo que sería la individualización que se puede dar en, en una parte tan alejada que es, pues como mencioné en el vuelo 1, la parte que es alejada pues del Estado, de lo social, de lo macro, de la macro sociedad como tal. Vemos que recalco mucho eso de que las habilidades de convivencia aún siguen latentes, esas habilidades de convivencia están y se desarrollan a su manera, en su microsociedad, en su ciclo, en su pequeño ciclo de personas, en su pequeño grupo de personas, perdón, es donde se desarrolla y no necesariamente tiene que ser pues a falta de la interacción con los demás. Ellos hacen un sinfín de cosas en pro de ellos mismos y es algo magnífico. Y allí es donde empieza como en ese aislamiento veo y recalco la parte del concepto de educación que tienen, porque su escuela fue hecha con materiales, con tablas de madera y lo que conocemos como sopas o costales, inclusive sin techo en las primeras ocasiones. Y ahí pues eso es como alrededor de lo que sería el segundo vuelo. Sin embargo, la parte más esencial en ese segundo vuelo es esas habilidades de convivencia que se pueden llegar a dar sin una necesidad de separar la escuela con el entorno, porque esa es una escuela en donde los estudiantes pueden salir de la casa, pueden ir a la casa y volver, porque no hay portería, no hay nada que los separe. Literalmente es como si fuese un puente invisible que conecta todo. Es cuestionable pues el sentido que se le puede llegar a dar a la educación en terrenos así, y es algo muy bonito. Bueno, el tercer vuelo y el cuarto vuelo es una construcción a partir de la segunda intervención que tuve pues en prácticas, y pues autocalificándome es como una evolución, es una evolución de mía, donde pues aquí ya empiezo como a construir cositas solo, sin necesidad pues de recurrir como mucho a autores. Sin embargo lo recurro, y allí es donde veo y reconozco al aula como un espacio teatral, una obra teatral. Esto también es de otro autor que habla de lo mismo, pues, parecido al lineaje. Y yo veo la necesidad de entrar y participar en un escenario teatral, que sería pues el aula como tal o la institución educativa. Y allí es entrar y participar, es necesario y se da, sí o sí se da en las instituciones, de una manera pues pasiva o activa. Sin embargo, aquí entra el otro concepto que le doy como hincapié, que sería el espectador y actor. Se sabe pues que el actor es el que está siempre como al mando, digámoslo así, que sería el docente, y el espectador sería el simple estudiante. Pero en mi criterio el espectador, el estudiante, no es simplemente un espectador, no es un espectador que calle, y menos en muchas escuelas contemporáneas, en la educación actual, que el estudiante es el actor esencial pues en el acto formativo. Es allí en donde el espectador es a la vez el actor, tanto de su propio conocimiento como de su propio entorno, porque con el acto de solamente callar, el acto de callar significa pensar, analizar, reanalizar y concluir
lo que está pasando, ¿cierto? Lo que está pasando en su entorno. Entonces por eso siempre pues recalco como que ese espectador es a la vez el actor de sí mismo y de su espacio. Aquí también hablo un poquito de lo que sería el sentido globalizador que se le puede llegar a dar, a dar en las situaciones. A esto me refiero a las ideas que unen el conjunto de espectadores y esas ideas creo y que son necesarias para dirigir, tanto para dirigir como para llevar propósitos individuales. Necesitamos propósitos colectivos, ¿cierto? Y aquí también hablo un poquito de lo que sería el performance, el acto de, del performance del espectador actor, en donde se da pues, de distintas maneras. Una de las más peculiares que evidencian es la manera en reivindicarse ante el acto, ¿cierto? La estudiante, el docente dice, hagan silencio, cállense por favor, algo así está, sí. Y la estudiante dice, profe, es que la palabra vale. Esa necesidad de estar presente y hacerse sentir. Ese es un acto performático fuerte. Y sí, en conclusión de esa pues, primera parte del tercer vuelo, es esa obra teatral llena de espectadores y actores en una danza infinita de performance, de acciones que se dan, que a la vez son necesarias, ¿cierto? Y dentro de este tercer vuelo hago la construcción del tercer elemento, lo que llamo el tercer elemento, que aquí entra un poquito la subjetividad del espacio-tiempo que se le da a la interacción entre estudiante y docente. Y la imagino como una línea horizontal discontinua. Y quiero pues, que esta parte como que la adapten a sí mismo, porque es interesante, es cuestionable la necesidad de ese docente, la necesidad del docente, por más que digamos que puede haber educación sin un docente en alguna parte es necesario ese guía, ¿cierto? Y ese tercer elemento, esa línea horizontal discontinua que se da, es discontinua porque el espectador, el estudiante, acude al docente preguntándole cosas para llenar sus saberes, ¿cierto? Y se aleja de él, se separa, ¿cierto? Entonces la línea se rompe, digámoslo. Y él construye aparte sus propios conocimientos. Él reivindica, él analiza, él interpreta, él hace un pensamiento crítico por sí mismo. Y esa es la gracia y la necesidad de ese tercer elemento que veo como en el ámbito pues, educativo pues, hasta el momento. Y a la vez ese tercer elemento es el dador de las experiencias vitales y funcionales, ¿cierto? Porque ese tercer elemento se da a su vez esa interacción entre los dos sujetos, y a su vez genera esas experiencias que arraigan el propio conocimiento y el estudiante puede llegar a asimilarlo de una mejor manera. Por último tengo el cuarto vuelo, que aquí es donde hago de una manera pues, un tanto crítica también la cuestión de que he mencionado en los anteriores vuelos, que es la necesidad del docente. Y esta vez es como el docente como un generador armónico, un ente, el ente que armoniza, y cuestiona si es necesario ese sujeto que armonice, si la armonía se puede dar por sí sola, sin interacción
externa, que a la vez el docente es una interacción externa, pero se convierte en interna. Y allí es en donde veo también las necesidades que pueden llegar a tener los estudiantes de que generan un vacío absoluto. Lo contrario del tercer elemento, que sería generar experiencias, serían vivencias, serían simple vivencias, como lo dice la Rosa. Y es un poco mal que los estudiantes solamente generen algo pasajero en vez de algo que les pueda ayudar y arraigar en algún futuro. Y ya por último, me gustaría leerles pues un poquito de lo que sería el final del texto, para cerrar este video. Y esos escenarios ponen aún más en tela de juicio qué tan mecanizados nos volvemos inconscientemente, trastocados de ideas ajenas tan repetitivas que en nuestro subconsciente se pueden llegar a sumergir. Y lo más peligroso, llegamos a creerlas. Ideas ajenas que pueden llegar a someter el aleteo del picofue, encerrándolo en el aula jaula, propia de la concepción que se le da a la escuela contemporánea, donde conviven espectadores y se apaga su mismo performance. Necesitamos reconocer el tercer elemento en nuestros procesos pedagógicos, elaborando acontecimientos de experiencias paulatinamente, en donde se reconozca el performance en un aula libre y se armonice el entorno en un entrar y participar necesario para la construcción de saberes. Queremos una jaula o un campo minado de ríos ungidos de conocimiento. Con esto quiero finalizar. Espero que se encuentren muy bien, que espero llegarles a hacerme entender pues con esta construcción del texto, de que en ocasiones podemos llegar a ser ese ave en la jaula y que seamos libres. La educación es algo magnífico para que seamos libres como tal. Ya los invito pues a leer el texto. No es un texto muy largo, sin embargo pues tiene cositas interesantes. Los invito a que lean el texto y a que sean libres. Con esto me despido, muchas gracias, espero que se encuentren muy bien, hasta luego.